Si unos arqueólogos del futuro, y incluso de fuera de la Tierra, llegaran y encontraran restos de lo que es nuestra civilización, cuando se toparan, por ejemplo, con historias que nosotros damos como perfectamente razonables, realistas, certeras, historias que nosotros llamamos teorías científicas, que las consideramos la verdad, claro, y que creemos realmente que son así. Como por ejemplo, el Big Bang. Se encontraron de repente con ese nombre y dijeron, bueno, esta gente pensaban de verdad que el universo había surgido de una gran explosión. Claro, pobrecillos ellos, porque en realidad, bueno, no daban más de sí, su cultura, sus luces no daban más de sí, era gente muy supersticiosa, que evidentemente pensaban que el universo había surgido de una forma parecida a como ellos ven que se producían las explosiones, sus explosiones. Las explosiones de su dinamita, de su bomba atómica, y casi había surgido el mundo. Y luego se toparon y empezaron a ver todos esos nombres extravagantes que se le dan a las partículas subatómicas. Pensarían lo mismo que podemos pensar nosotros sobre aquellas civilizaciones que le ponían nombres extraños al origen de la materia, la energía, que decían que todo en el mundo, el principio fundamental de que está constituido el mundo era el agua o era el fuego, porque esto lo decían los filósofos presocráticos, los antecesores de esa gran civilización griega. Si de repente llegaran antropólogos y encontraran muchas de las cosas que nosotros tenemos aquí, dirían, de verdad, esta gente pensaba que había agujeros negros. Más aún, que había una especie de agujeros de gusano por los que se podía viajar en el tiempo. ¡Qué barbaridad! Contemplarían todo eso, hablarían de nuestro mundo como, bueno, de la mitología del siglo XIX, del siglo XX, en la Tierra, en la que, sin embargo, a pesar de eso, luego estaban muy avanzados en unas cosas, conocían perfectamente una serie de adelantos tecnológicos y tienen un conocimiento astronómico elevado, unas matemáticas, en fin, era una gran civilización, pero sin embargo su mitología estaba repleta de todas estas tonterías, de todas estas supersticiones, de todas estas analogías con lo que ellos tenían en su momento, pensarían estos antropólogos del futuro. De manera que llegan antropólogos del futuro y llegan al 2500 antes de Cristo. Esos antropólogos futuros somos nosotros, nuestros arqueólogos, nuestros historiadores, los de la arqueología y la historia académica. Es decir, la arqueología y la historia académica quiere decir que es el equivalente a lo que entonces eran por los sacerdotes de los templos allí en Egipto, los detentadores de la verdad oficial, los que conocían, tenían ese conocimiento puro, esotérico, incluso creaban una jerga, un propio lenguaje. Bueno, esto es lo que hacen todas las disciplinas científicas, académicas actuales, y establecían lo que era el canon, esto es el dogma de lo que era verdad y lo que no era verdad, de lo que había que pensar y cómo había que contemplar el mundo, la propia vida íntima de las personas y el universo al completo. Bueno, pues allí llegan a ese otro mundo, en otro tiempo, en el 2500, llegan nuestros arqueólogos, nuestros sacerdotes, y empiezan a encontrarse cosas. Empiezan a encontrarse cosas que encajan con la verdad de ahora, de los sacerdotes de nuestro tiempo, de la ciencia, de los detentadores de la sabiduría, del conocimiento canónico, es decir, dogmático. Y se encuentran con cosas que encajan con lo predecible por esta cosmovisión que nosotros tenemos ahora, por cómo vemos el mundo. Recordar un mundo que surgió de una gran explosión, no reíros, pero en fin, es para reírse. Y que está repleto de agujeros negros, ¿verdad? Y de unas partículas que se llaman con nombres extravagantes y estúpidos, ¿verdad? Pero bueno, llegaron allí con esta cosmovisión y se encontraron cosas que casaban con esa cosmovisión y cosas que no casaban con esa cosmovisión. ¿Qué cosas no casan con esa cosmovisión?
incluso no ya solo con la cosmovisión científica racional, sino con la cosmovisión religiosa. La cosmovisión de las religiones imperantes en el mundo, que no son solo las de las religiones del libro: judaísmo, cristianismo y el islam, está también el budismo, está el hinduismo, y no hay más religiones en el mundo con muchísimos cientos y miles de millones de adeptos y de seguidores y de creyentes. Pues llegan allí y se topan de repente con una gente, como le pasaría a estos antropólogos que vienen del futuro, o aquí a nuestra tierra ahora, y se encuentran allí con que hay civilizaciones que empiezan a hablar de que había unos tipos que eran dioses y que estaban allí entre ellos, y que esos dioses pues tenían una jerarquía, unos mandaban más, otros menos, y esos dioses pues se repartían la tierra, las regiones de la tierra, el mundo, como ahora pues se lo puede repartir aquí las grandes potencias, los grandes bloques políticos y económicos, las propias naciones, en fin, hicieron un reparto de esto. Entonces pues por eso esta gente, pobrecillos, supersticiosos y estúpidos en muchos aspectos como eran, pues de repente decían que tal dios era el que gobernaba en tal región, incluso en tal raza, en tal tribu, que había unos tipos que se llamaban Elohim, y que pues que había un Elohim, que esta tierra de aquí correspondía a tal Elohim y la otra de al lado correspondía a tal otro Elohim, y que esos Elohim pues daban las órdenes y daban las instrucciones. Más aún, que esos Elohim, esos dioses, esos Anunna, que llamaban los sumerios, que nosotros le llamamos dioses por la deformación que luego, como veremos, se produjo en un momento muy determinado de la historia y mágico de la historia. Ese sí que fue un gran reset. Lo veremos inmediatamente. Bueno, pues que estos tipos, a los que en realidad habrá que llamar superhombres, hombres poderosos, gente poderosa, los superiores, él significa esto, superior, él como sinónimo de Dios, que es el que luego podríamos utilizar. Los teoi griegos eran, además ellos lo describen así, eran como hombres, con vicios y virtudes de hombres y mujeres, procreaban entre ellos, procreaban incluso con los humanos, creando hijos de dioses, y además eran dos partes, creo, Dios y una parte humana, o al revés, no recuerdo bien, pero era un héroe, como lo era Aquiles y como era Heracles, Hércules. Tenían hijos con los humanos, esto porque además resulta que de repente les gustaban mucho las mujeres humanas, hasta el punto de que incluso Pablo y en otras ocasiones se habla de que cuando hubiera reuniones y eso, pues que las mujeres tuvieran cuidado, que se taparan el pelo, porque podía haber entre ellos ángeles, es decir, estos tipos que venían carne y hueso andando, y fijaros si eran de carne y hueso, porque estos tipos, como le vieran sin taparse el pelo, pues que se excitaban mucho, y los hombres pues no eran nada más muy sutiles, no se dedicaban a llevarles rosas, entonces, sino que las podían violar, las podían violentar. Estos tipos que peleaban entre ellos y peleaban junto a sus humanos, al grupo humanos que le había sido encomendado, a la nación, a la tribu, a la ciudad que le había sido encomendada. De tal manera que el faraón Ra se encuentra allí luchando contra los hititas, se encuentra luchando en aquella tremenda batalla en la que casi pierde la vida. De repente ve a su lado a su Dios que era el que le ayudaba, y su Dios físicamente realmente lucha contra su enemigo y le ayuda. El Elohim que de repente aparece y que dice que se ha hecho cargo del pueblo de Israel, solo el pueblo de Israel, no de todos los semitas, no de todos los hijos de Abraham, no de todos los anteriores. Este es un Elohim que se llama Yahweh, y que de repente le dice a Moisés, en egipcio seguramente, porque en ese momento no existía el hebreo, el idioma hebreo, pues le dice: nos sube al monte, pues yo soy el que me encargo ahora de vosotros, de los israelitas, solo de los israelitas, cuidado. Y se lo dice físicamente, y además cuando en ese
Esa escena contada por el Antiguo Testamento, tremendamente reveladora, y cuenta que, mira, ahora va a ver aquí el cabot, lo que luego se tradujo por la gloria de Dios, que no, ya veréis que no es gloria ninguna, tiene el significado de algo pesado, algo denso, algo poderoso. Ahora cuando veas mi gloria, dice la traducción luego transformada en religión espiritualista, como luego veremos, pues cuando ves mi gloria, pues tú no puedes estar ahí, que se quita a todo el mundo del monte, personas y animales, porque si no se queman, se tuestan, mueren. Y tú, para poder ver esto sin que no lo mires directamente, tienes que esconderte ahí entre esas piedras, entre esas grandes rocas, esconderte ahí, guarecerte ahí. Y cuando pase esta cosa que es mi gloria, pues brillando mucho y dando mucho calor y produciendo lo que ahora llamaríamos en nuestra jerga mucha radiación, pues tienes que estar escondido, no lo puedes ver. Entonces Moisés lo ve, y luego cuando baja allí, pues baja, claro, con la cara tostada, pues había como alguien que hubiera estado sometido a una radiación muy intensa de sol o de cualquier otro tipo, porque ha pasado por allí. Estos son los poderosos de la antigüedad. Y nos hablan así la mitología antigua. Y cuando nos hablan así la mitología antigua, ¿qué es lo que dicen los sacerdotes de nuestro tiempo? Esos que hablan de que el universo surgió de un gran bang, hizo bang, y entonces explotó. Pues estos mismos se ríen de esa mitología y dicen, bueno, pobre gente. Sí, tenían un conocimiento astronómico tremendo por la época, conocían pues la matemática, manejaban esas matemáticas extraordinario, eran capaces de escribir, bueno, pues, con cosas como la epopeya de Gilgamesh, que es, en fin, una obra literaria fascinante. Y esta civilización, que eran tan avanzados en muchísimos aspectos, sin embargo, luego se creían de verdad que había dioses aquí con ellos, que había tipos además que andaban. Y los ángeles que llegan allí antes de que se destruyera Sodoma y Gomorra, perdón, son tipos que bajan andando, son humanos, normal, corrientes, y él lo reconoce y dice, son ángeles. Hombre, debían ser algo diferente, quizás más altos, más, no sé, pero algo diferente, pero en fin, en cualquier caso humanos, y entonces llegaron allí andando, no aparecieron levitando. Pero se lo creían todos estos antiguos, todo eso, cuando los romanos, los griegos hablan de sus leyendas, de que Zeus baja y deja preñada no sé qué doncella, no sé qué humana, o que Zeus arremete contra una serie de enemigos, de los griegos, de amigos, castigan, en fin. Todo esto se lo creían porque eran tontos, porque habían visiones, o hablaban de forma figurada. Bueno, también los hebreos, porque si llegamos a ese punto, tenemos que decir a todos esos sacerdotes científicos que además profesan la religión cristiana, o la religión mahometana, o la religión judaica, tenemos que decirle, aquello también eran tonterías. Era mentira que Moisés vio físicamente allí algo. Era mentira que los vio llegaron andando allí tipos, eran ángeles. Eran tonterías lo que decía Pablo, que decía tener cuidado porque las mujeres, porque, en fin, ya sabéis cómo son los ángeles, ya sabéis cómo son esta gente, que son extremadamente lujuriosos. Así que taparos el cabello. La religión surge mucho después, hasta ese momento nadie hablaba de dioses. En hebreo no existe la palabra para denominar a lo que nosotros entendemos ahora como Dios, ¿no? De repente, los sumerios, que no hablaban de dioses, hablaban de Anunna, los que vinieron del cielo, lo que ahora llamaríamos extraterrestres, ovnis, literalmente, sé que es la misma palabra, son los mismos conceptos. Estos tipos que estaban en el cielo, que bajaban y en las cumbres de las montañas, que es lo que están más cerca del cielo, allí escondidos, fuera del mundo de los humanos, a los que despreciaban. Pues estos tipos que se repartían el mundo, estos tipos en los cuales llegaba de repente Yahvé y le decía a los suyos, solo a los israelitas, mirad, tenéis que exterminar a toda esta gente, a los madianitas, a las moabitas, todo esto hay que exterminarlo. Yo he prometido esta tierra me la han asignado para vosotros. Hemos llegado a un acuerdo entre
las potencias dominantes de la Tierra. Estoy hablando en términos de mitología de nuestro tiempo, esa de la que quizá también se rían dentro de 2000 años si llegan aquí antropólogos de otro momento histórico en el que se consideran que ellos no son estúpidos. Y como nosotros consideramos que no son estúpidos, pero hace 2000 años, sí, 2000 y pico años. Bueno, pues es que Yahvé llega allí y les dice, oye, que esta tierra me la han asignado a mí, yo solamente voy a ser, sois mi pueblo elegido, no, soy el pueblo que me han asignado y yo me encargo de vosotros. Y mirad, aquí hay una tierra que va a ser para vosotros. Tardaron luego un montón de tiempo en que fuera para ellos, no cumplió su promesa Yahvé así tan rápido, ni te dijo, venga, sí, porque era un Dios todopoderoso, no, que iba a ser un Dios todopoderoso, era una pequeña potencia, un pequeño Dios ahí, uno de tantos, y no de los principales a los que le habían encargado un pueblecillo pequeño ahí, que eran los hebreos en su momento, los israelitas, mejor dicho, los hijos, los descendientes de Jacob, solo los descendientes de Jacob, otros descendientes de Abraham, otros semitas que estaban allí, estaban a cargo de otros Elohim, de otros jefecillos, de otros jefes locales, de estas potencias exteriores a las que los sumerios, los propios hebreos, los griegos, los romanos, los hindúes, todos denominaban no con lo que nosotros entendemos como dioses, sino, vuelvo a repetir, con lo que podría ser más parecido a la gente de arriba, la gente superior, los tíos poderosos, los superhombres, los Superman, Spiderman, y que además cada uno tenía luego sus malos malísimos. Estos como los cómics igual, el mismo que tenemos ahora es cómic igual, y los tenemos en la vida cotidiana, de los aliados eran buenos, buenísimos, las potencias eje malos, malísimos. Está Superman y luego están los villanos que están por el gusto de hacer el mal, etc. De repente, este Yahvé que estaba que hablaba con ellos, personas que enviaba enviados suyos, ángeles, eran enviados, y llegaban andando, y eran físicos y se cansaban andando, y les gustaba comer, y les gustaba acostarse con las humanas, con las personas, las mujeres, que eran como ellos, eran un poco diferentes, más pequeñas, pero les gustaban mucho. Pues estos de repente... Esto es porque eran idiotas los hebreos, vuelvo a repetir, los sumerios, los acadios, los griegos, los romanos, los hindúes, todos eran idiotas. Este Yahvé que llega y dice, este terreno está reservado para vosotros, hemos acordado que esto va a ser para vosotros, pues mirad, hay que conquistarlo. Vaya Dios poderoso, Entonces, venga, saliros de Egipto, venir aquí de Egipto, donde sale Moisés, que ya le dice, mira, yo soy Yahvé, yo ahora me encargo de vosotros. Y salen de allí, entonces cuando salen de allí, pues ¿qué es lo que hace este encargado de los israelitas? Pues, bueno, pues 40 años en el desierto. ¿Haciendo qué? Formando un ejército, claro, si eran gente que no sabía alusiones de nada. ¿Por qué era Yahvé? Pues Yahvé, bueno, si leemos la Biblia, el Antiguo Testamento, es un relato que lo que nos cuenta es una epopeya nacional. Una epopeya nacional. Es un relato que está salpicado de guerras terribles, de guerras de exterminio racial contra otros pueblos, de premios y castigos de un tipo que si vemos su personalidad se parece muchísimo más a un militar de los duros de verdad, que no se anda con tonterías y que además que pone una serie de reglas, los 10 mandamientos, y estas son las reglas para que son las ordenanzas militares de los israelitas, por las que tienen que regirse en ese momento israelitas que están militarizados. Por ejemplo, no matarás. Es decir, esas son las reglas que rigen para los israelitas, no los matarían entre vosotros. Ahora, luego, sin embargo, los madianitas hay que terminarlo a todos. Y cuando llegan y se encuentran con Moisés que no han matado a todos los madianitas y que las mujeres han dejado vivas a las mujeres, y de Moisés, pero no tenía claras las órdenes. Hay que matar a todos, terminarlo a todos. Así que venga ahora mismo a matar a todas las mujeres que tengan hijos y dejar solo vivas a las vírgenes. Esto lo cuenta la Biblia, sí, que es un relato, una epopeya nacional. No es un libro de que habla de Dios, ni un libro de religión. No es una epopeya nacional. Una epopeya nacional además que cuenta que estos tipos que estaban ahí eran reales y físicos, como nosotros.
y tenían virtudes y defectos como las nuestras, y se habían repartido el mundo. Y entonces matan a las mujeres, a las que no eran vírgenes, y dejan solamente a las vírgenes. Y en las vírgenes pues se las reparten entre los distintos grupos, hay un reparto de ese botín y del ganado, y Yahvé también dice, yo quiero mi parte, 30 y tantas vírgenes, no sé cuánto, eso de ganado, y entonces le dan su parte a Yahvé. ¿Esto por qué? Porque los israelitas, como todos los demás, eran idiotas y pensaban de verdad y decían, no, es que esto es real, que estaba ahí Yahvé físicamente. Estaba Yahvé físicamente y estaban los de Yahvé, los ayudantes de Yahvé físicamente. Y de repente todos estos tipos que nos cuentan todas las leyendas, todas las mitologías de la humanidad, no importa que estén a 10.000 kilómetros unos de otros, unos en Centroamérica, Sudamérica, otros en Oriente Medio, otros en Escandinavia, otros en la India, otros en los confines de Asia, del Extremo Oriente. No importa donde sea, todos cuentan historias las mismas. No, aquí vinieron gente que eran tíos superiores que nosotros, y además llegaron aquí pues mandando, repartiéndose el mundo, luchando entre ellos, entre guerras, haciéndonos luchar a nosotros por conseguir y conquistar esos territorios. Pues claro, toda la epopeya esta de nacional que es el Antiguo Testamento, una epopeya nacional de los israelitas, pues cuenta cómo van exterminando en una guerra de limpieza étnica, van exterminando gente para quedarse con los territorios y terminan. Los otros eran iguales, cuidado, los moabitas, todos pensaban exactamente porque tenían los mismos jefes militares, o muy parecidos, por lo menos en aquella zona. En otras zonas quizá no eran tan así, como en la India, porque los que estaban allí, los jefes, no eran tan terribles todos, no eran tan, en fin, tan vengativos, tan militaristas. Esta gente que lleva a cabo eso, que se reparte la tierra, que están ahí físicamente, llega un momento en que desaparecen. Bien. Por eso no lo vemos ahora. Bueno, vemos ovnis, vemos cosas, tal, nadie. Y además hay todo un procedimiento cultural, social. Casi podemos llamar una operación de inteligencia militar. Para que nadie se crea nada de eso, para que ahí cuando tú ves un ovni no veas un ovni, tú estás bien. Tú eres igual de idiota que aquello en aquel momento, tú no estás bien, tú te estás figurando que esto, que aquello, pero no te. Llega un momento mágico que invito a todos a que lo repaséis, porque Internet es una maravilla. Y mientras lo tengamos al acceso libremente a él, debemos de aprovecharlo todo lo que podamos. De repente hay un momento histórico en el que parece que los dioses aparecen y todo lo que era tratar este fenómeno como lo que nosotros ahora llamaríamos superhéroes o extraterrestres o gente de verdad, de carne y hueso, no nada. De repente hay un movimiento en el que transforma todo esto en una especie de espiritualismo, de extramundanidad. Lo transforma todo esto y lo adjudica a una entidad, a un mundo, a una realidad fuera de la naturaleza, fuera de lo natural, sobrenatural. Se diviniza. Toda esta gente, todos estos movimientos, toda esta historia, todo lo que está ahí se diviniza. Se diviniza y se transforma en algo intangible. Ya no está aquí, ya no lo ves. Bueno, esto forma parte del espíritu, tienes que verlo. Y lo único que queda de todos aquellos tipos que se habían repartido el mundo, que luchaban entre ellos, que a este le pertenece Canaán, al otro le pertenece Egipto, al otro le pertenece a este, ¿cómo era aquel? Sí, este Horus, el dios que manda en el mundo de los muertos, llamaban de los occidentales. ¿Por qué? Porque venían de Occidente y eran blancos y parecían muertos. El dios Horus que viene allí con su... Y el otro dios, que es el que está en la India, tiene adjudicado la India, el otro que los pobres, los que tenían adjudicado la civilización del Indo, que prácticamente quedó arrasada, eso se ve que perdieron, en la guerra se perdieron y los pobres pues no cogieron bien
a su protector. Por cierto, los israelitas tampoco, porque no le ha ido muy bien en la historia, con ese tipo. No hay nada más que ver cómo les ha ido en la historia a los israelitas. Otra cosa ya es el judaísmo y otra cosa es otra serie de gente que ha venido después y que se apuntan a muchos cargos. Pero a ellos en concreto no les da muy bien. Todo esto se transforma en una divinización que ocurre cuando en el fascinante siglo VI a.C. En el exilio en Babilonia, los hebreos, los israelitas, los judíos, transforman toda esa epopeya nacional y le empiezan a dar la forma de un libro religioso. Un libro religioso que habla de una deidad que es única. Ya no es que ellos pensaran como piensan todo el mundo, que su jefecillo, su jefe, o su gran jefe, su dios, ese superhombre, ese que mandan a ellos, en este caso Jehová, Yahvé, es el mejor, el más bueno, el más poderoso, el más importante, el más, y entonces le atribuyen todo eso y que le gana a todos los demás otros, a todos los demás Elohim que había por ahí alrededor y a los dioses de fuera y a los otros poderosos de fuera. No es que pensar eso, no, es que de repente se empieza todo el proceso de conversión de esa epopeya nacional en un libro religioso y además monoteísta. No es que nuestro Dios, nuestro Elohim, sea el más poderoso de todos, sea el más guapo, el más fuerte, el más listo. No. Que es el único que de verdad es un Elohim. Los otros son falsos, los otros mentiras, los otros son invenciones. Invenciones de estos idiotas supersticiosos, de los sumerios, de los griegos, de los egipcios, que se imaginan que tienen, pero eso no existen en realidad. Que si existe, lo único que existe es nuestro. Aparece el judaísmo en ese siglo VI, en el exilio en Babilonia, el judaísmo que da lugar a la creencia esta en un Dios divinizado, en una entidad divinizada, en lo que era antes un superhombre, pero ahora ya divinizado, o un grupo de superhombres, que es lo que significa Elohim es plural, ¿vale? Un grupo de superhombres que se llamaban, bueno, pues igual que ahora podemos poner, estos son USA, United States of America, y entonces aparece USA, y nuestro Elohim es USA, pero USA son muchos, por eso se dice en plural. Nuestro Elohim son los USA. Y aparece ahí las letras, las iniciales de USA, pues esto igual es Yahvé. Yahvé es las iniciales de ese grupo de gente concreta que era muy poderosa, que unos dicen que venían de fuera, otros dicen que estaban aquí, que pertenecían a civilizaciones que habían quedado escondidas, de una gran civilización muy anterior, perdida en el tiempo. En fin, puede haber muchas explicaciones y cada uno dará la suya de dónde proceden, porque es una civilización oculta. En cualquier caso, después de este siglo VI, y esto de repente, este Yahvé, que era todo eso, de repente ya se convierte en el gran Dios creador, en el Dios omnipotente, en el Dios eterno, termina convirtiéndose allí, así cuando se llega a la secta judaica cristiana. En el siglo VI sucede esto. El judaísmo se transforma ¿en qué? No en una epopeya nacional, sino en una religión espiritualista, divinizadora, que es como ahora entendemos las religiones, que no existía prácticamente ninguna hasta el siglo VI a.C. Todo ese espíritu y ese instinto religioso que se le quiere adjudicar a los humanos de que creen, no, una cosa es creer en cuestiones mágicas, en alta tecnología, como por ejemplo los efectos de la electricidad. Cuando no conoces científicamente o físicamente la electricidad, pues tú ves sus efectos y dices, pues aquí hay algo, vale, muy bien. Y otra cosa es la divinización. Pero es que también surge Zoroastro, el zoroastrismo, monoteísmo, Mahavira en el mundo hindú, Buda, Lao Tse, Confucio y así muchos más. En el siglo VI a.C. se produce una explosión de divinización que transforma a todo aquello, al menos a los que no son los tuyos, en dioses falsos. En leyendas, mitos, supersticiones. Esos que desaparecen en el siglo VI, siguen aquí, o es que se van, o ya no están, o es que nunca existieron, o que en realidad es verdad que eran pura fantasía y de repente ya la humanidad en el siglo VI se da cuenta de que eso forma parte de la fantasía y que hay unas fantasías que son verdaderas. Esto es lo curioso del asunto, porque si te vas
a la India, piensan que su fantasía de divinización es la verdadera. Si vienes al mundo cristiano, piensan que es su fantasía, el mundo judaico igual, el mundo musulmán igual. Todos piensan que su fantasía es la verdadera, pero que todo esto forma parte de la fantasía. Por lo tanto, solamente hay una fantasía verdadera y las demás pues son, bueno, simples fantasías que nunca existieron de verdad, aquello que cuentan. Todo esto desaparece. ¿Quiere decir que se han ido? Que estos Elohim, estos Teoi, estos arcontes, estos gobernantes, estos seres superiores, muy superiores, que vienen aquí, que son en realidad los dueños de la tierra, que se la reparten entre ellos, que asignan a ti, te asigno a este, que luchan entre ellos en guerras de dominación colonial, aquí para la tierra. Sé que todo nos suena perfectamente. Si ese es el gran problema de todo esto, que todo nos es tan familiar, que lo hemos visto y lo estamos viendo ahora mismo en nuestros días, en la historia de nuestros días, en la geopolítica. Cuando uno contempla la Segunda Guerra Mundial, te das cuenta y entiendes perfectamente lo que pasó en Sodoma y Gomorra, todo esto, esas bombas atómicas, ese enfrentamiento entre grandes bloques. Ellos lo llamaban pues unos dioses que unos eran del mismo, hijos del mismo dios superior, otros no, la jerarquía de esto de la OTAN, el bloque oriental, el bloque occidental, el imperio oriente, el imperio occidente, en el mundo romano. Todo esto nos suena demasiado, si ese es el problema, nos chirría demasiado, tanto que esa petulancia de los sacerdotes contemporáneos, seguidores de lo que se ha convertido en un dogma, en un canon, que es el canon dogma científico, que expresa un realismo simplista en el que dice, bueno, solamente, mira, lo que ves aquí, la mesa existe, ¿verdad? Pero lo que no existe es lo que hace que de repente la mesa se caiga sin ninguna explicación. Bueno, sí habrá alguna, tiene que haber una explicación dentro de lo que nosotros consideramos que es una explicación racional y física, pero las conocemos. Ah, caramba. Debe de haber alguna explicación que concuerde con lo que pensamos del mundo. Bueno, pues esto, por mucho que intenten decirnos, mire usted no, estos son supersticiones, tonterías. No sea usted supersticioso, hombre, por Dios. Muchos de ellos, al mismo tiempo que te dicen eso, dicen, pues yo creo en Dios. Y en un Dios que envió aquí a su Hijo, que es Jesús, que sí se encarnó. Era como el faraón y como los emperadores romanos, que eran hijos de un Dios. Bueno, como en realidad todos aquellos superhombres que engendraban hijos con las humanas y con los humanos. Pero no, pero esto es diferente, mire, pero yo creo en eso. Este mismo científico riguroso que se ríe de tus tonterías de extraterrestres, de ovnis, de gente que viene de mundos paralelos, o incluso de civilizaciones ancestrales que quedaron ahí ocultas más o menos, que han persistido en el tiempo y que nadie ha visto nada más que aquella gente del mundo sumerio, romano, griego, egipcio. O estos mismos que te dicen esto, ¿no? Creen, sin embargo, en eso. No solamente en que aquí sí ha venido, en el caso de ellos, alguien y ha engendrado un hijo aquí, de manera divinizada, claro. De manera, en fin, intangible. Sino que creen que hay ahí un mundo sobrenatural, que no tiene nada que ver con este mundo natural. Es decir, mayor fantasía es imposible. Mayor fantasía es imposible. Bueno, pues estos mismos que al mismo tiempo te dicen eso, te están diciendo que tú no, que esto, y por tanto que ahora esos tipos que desaparecieron en el siglo VI, para esconderse detrás de todos estos procesos sociales de divinización, ¿verdad? Que estos ya no están, que estos ya no controlan la Tierra, se han ido. Y ahora quien domina la Tierra somos los humanos de verdad. ¿Y quiénes son los humanos de verdad? Bueno, pues la gente poderosa, los sabios, nosotros, los expertos en ciencia, los expertos en religión, los expertos en política, la élite. Son las élites las que gobiernan al humano, que los humanos pobrecitos, como pasaba en el tiempo de Moisés, pues ya no saben lo que tienen que hacer. Tienen que bajar Moisés y decirle, mira, pues ha dicho el Elohim, ha dicho que esto, que tienen que hacer esto y lo otro, y además que os va a castigar. Y los castigaba y mataba a muchos de ellos. Y, en fin, era un militar, claro, que se va a esperar de la disciplina militar. Pues lo que cuenta el Antiguo Testamento. Esa saga terrible.
o asesinar a pobres niños en Egipto para aterrorizar al faraón, iniciando así lo que era la estrategia del terrorismo, literalmente. Mata a los primogénitos, es decir, a los pobres niños de Egipto, los mata Yahvé, ese Elohim, ese grupo de tipos superiores, los matan, y entonces el faraón y los egipcios, claro, se aterrorizan, dicen, hostia, estamos aquí ante alguien mucho más poderoso, ante alguien más poderoso, ante un Elohim, un Dios mucho más poderoso que los nuestros. A todos los protege alguien de mucha categoría. Es lo que cuenta la saga israelita, que va a contar, que el suyo era el más fuerte, el más mejor. Y entonces, gracias a ese acto de terrorismo, pues los dejan salir, dejan escapar a los israelitas de Egipto. ¿Esos ya no gobiernan aquí? ¿O qué sucede? ¿Se han ido? Es verdad que los que gobiernan ahora... pero fijaros quiénes gobiernan ahora. Ese halo de divinización, ese esconderse en las sombras que hicieron todos estos tipos, todos estos arcontes, los dueños de la tierra, los que se repartían la tierra, que se esconden detrás de toda esa bruma de divinización, de religiosidad espiritualista, de cosa evanescente, de éter. A partir del siglo VI a.C., resulta que son los que ahora mandan aquí, y investidos y ocultos tras las mismas sombras, la misma niebla, las élites, el gobierno en la sombra, las élites escondidas ahí, sin que nadie los vea, que utilizan a otros, a los gobernantes, al presidente del gobierno, al de la OMS, al de la ONU, al de Davos, lo utilizan a todo el mundo, al presidente de China también, cuidado, aquí no se escapa nadie. La tierra está repartida también por estos mismos tipos, y unos, como pasaba entonces, pues unos luchan contra otros para tener mayor control, pero ahora están todos escondidos. No dan la cara, no bajan aquí a pelear físicamente, como bajaban los Elohim, los dioses, los Anunnat, todos bajaban los dioses en la antigüedad, esos que eran de carne y hueso, que se acostaban con mujeres, pegaban también tiros y bajaban aquí a ayudar a su bando, a sus protegidos, a los que les habían asignado, al fin de cuentas, a su rebaño. Esos ahora están escondidos, son las élites. Entonces nos quedamos todos conformes, incluso los disidentes, los no disidentes, los que están a favor o en contra de unos de otros. Todo el mundo se queda conforme y dice, bueno, es que ahora es lógico, ahora aquí lo que manda es una élite, los poderosos, esos que nadie ha votado por ellos, que están ahí puestos ahí, y que dicen, pues lo que decíamos, lo que decían todos ellos, mirad, podéis comer carne tal día, tal otro no, de carne de cerdo sí o no, ahora podéis comer esto, no podéis comer, podéis usar el coche, no podéis usar, estáis destruyendo el planeta, sois pecadores. Qué costumbre esta, la del pecado original, la de echarle siempre la culpa a los pobres humanos, a los que se les desprecia, a esta chusma de lo que pasa en el mundo, de los daños. Entonces sois pecadores. O sea, el cambio climático es por culpa vuestra. Pecadores, arrepentiros y rectificar y dejar de destruir. ¿Y qué tenemos que hacer para ver? Vivir como humanos que sois, pobretones, desgraciados. Habéis llegado a vivir casi como estos dioses, como aquellos dioses que estaban ahí y que ahora están aquí, pero están ocultos y tienen encargadillo. Es todo tan familiar, tan obscenamente familiar. En el siglo VI a.C., la tecnología, esa inteligencia artificial, le permite a los arcontes, a esos antiguos gobernantes de la Tierra, a los colonizadores de nuestro mundo, les permite gobernarlo y controlar todo esto a distancia, sin tener que bajar aquí, ensuciarse las manos, utilizando a unos intermediarios humanos, terrestres, terrícolas, que en su inmensa mayoría no lo saben que lo son, están siendo utilizados también por esa inteligencia artificial, y que solo unos muy pocos, si acaso, están al tanto de lo que ocurre, de lo que ocurrió y de lo que sigue ocurriendo. Los arcontes siguen aquí, escondidos tras ese halo. Siguen aquí escondidos tras ese halo de divinización en el que todo lo encubre en una especie de neblina que hace que
la verdadera superstición adquiere un tinte sublimado de algo superior, de un conocimiento superior, de una sabiduría. Por ejemplo, la filosofía, que surge también esta filosofía presocrática en ese siglo VI, allí en Grecia, en el mundo griego, tan racionales, tan pragmáticos, pero todo eso se sublima, se convierte, se hace etéreo en esa versión divinizante para la razón, para el viejo sentido común y ese sentido práctico y realista, adquiere un tinte de religión laica, la filosofía. La filosofía que nos roba todas las cosas más accesibles a lo que entonces había sido ese sentido común y esa razón, nos roba convirtiéndolo en algo abstracto. Y lo abstracto en realidad no es otra cosa que un sinónimo de lo divino. Lo mismo que hace la divinización, eso que llamamos genéricamente ya como religión y que creemos que así ha existido siempre, lo mismo que hace con el conocimiento de esta gente normal, de estos arcontes, de los portentos de su tecnología, mal comprendido, muchas veces de ninguna manera comprendido, porque no había herramientas culturales para poder entenderlo, lo que está sucediendo. Pues bien, la abstracción, la filosofía, la abstracción en concreto es el sinónimo laico de esa divinización. Los arcontes siguen aquí. A pesar de toda esa neblina de divinización, de abstracción, de filosofización, a pesar de toda esa enajenación, ese mundo encantado en el que nos lleva la inteligencia artificial, ese gran portento tecnológico que trajeron en el siglo VI a.C., pues los arcontes siguen aquí. Y siguen mandando aquí, en esta colonia terrestre. Es verdad que forma parte del engaño, de todo este engaño, el que a los que son sus encargados o los intermediarios que tienen aquí, como los tenían entonces, Moisés era un intermediario, y pues a esos intermediarios los envuelven también un poco así en esa neblina de ocultación, para que los veamos como eso, como la élite, el gobierno en la sombra, y entonces nos creamos más aún que esos son en realidad los que están gobernando, los que están manejando esto, que son terrestres al mando de los asuntos terrestres. Y que todo lo demás son fantasías de conspiranoicos. ¿Por qué? Porque nos presentan una fantasía conspiranoica quizá un poco más creíble. Una fantasía conspiranoica del gusto de los conspiranoicos. Nos dicen convertiros todos en disidentes. Vamos a ser todos disidentes. Vamos a aceptar que ese poder existe. Y ese poder existe. Pero no es ese. No es el que se oculta ante ese velo de élite y demás historias. No. El siglo VI a.C. se instauró un nuevo orden mundial. Una nueva forma de ¿qué? De gobernar la colonia. Eso es el nuevo orden mundial. ¿Nuevo orden mundial qué creéis? ¿Que lo establecen los humanos? ¿Los de las colonias? ¿Los nativos de las colonias? No, hombre, no. El nuevo orden mundial lo establecen, lo cambian, lo modifican y lo ejercen los arcontes, los gobernantes. De antes y de ahora. Son los mismos. Bueno, han cambiado quizás porque ellos también tienen su historia y entonces unos cambian de bando, otros cambian un poco de ideología, otros cambian de nombre, bueno, en fin. Pero el nuevo orden mundial es el de los que mandan. Y los que mandan son ellos, los arcontes. Los arcontes, en esencia, son los mismos. Tienen incluso, en muchos casos, están identificados por los mismos símbolos. Puede resultar un ejercicio extraordinariamente esclarecedor contemplar cómo entre aquellos dioses de la antigüedad, los símbolos que portaban eran ya símbolos que vemos hoy en día traducidos por aquella gente, sus súbditos, sus colonizados, en la forma en la que a ellos les era más familiar.
Porque veréis, encontramos un dios Sin, cuyo símbolo es la media luna. Qué curioso. Y luego encontramos otro dios, por ejemplo, por decir algunos ejemplos, llamado Nergal, cuyo símbolo era un báculo, un bastón, que tenía dos cabezas de león, un martillo, vamos. Y su otro símbolo, ¿sabéis cuál era? Curiosamente, la espada falciforme. Falciforme significa con forma de hoz. La hoz y el martillo. Y aparece allí así, tal cual, en un dios, caracterizado además de forma muy curiosa porque era el dios de la enfermedad, de las guerras, en fin. Son los mismos arcontes. Y son estos mismos arcontes los que están envueltos en las mismas luchas, en las mismas guerras para controlar esta colonia planetaria. Es una guerra colonial, la que hace 4000 y pico años venció un bando, y desde entonces las bandas de ese bando compiten entre ellas. Oriente contra Occidente, pero es el mismo bando, un bando colectivista. En Oriente y en Occidente. Ahora llega una expedición del bando que perdió hace 4000 y pico años. Son los leviacistas. Llegan, hace unos 4 y pico años, se inician el conflicto. Un conflicto que en su mayor parte se dirime no con armas de estas de explosivos, de nuestras guerras tradicionales, no. Fundamentalmente es una guerra que desde el punto de vista de la divinización, de esta enajenación mental a la que nos sometió la inteligencia artificial a partir del siglo VI a.C., haciéndonos pensar teóricamente en términos muy sublimes, muy elevados, pues en términos de lo que diríamos, según esa manipulación, una guerra espiritual. No hay guerra espiritual, es una guerra de propaganda, de inteligencia, de información. Una guerra cibernética, en gran medida, una guerra informática. Pero también una guerra en términos clásicos, materiales. Esto es lo que puede suceder en este 2024. Lo que puede suceder en este 2024, y no se trata de una profecía, porque no existe la profecía, porque el futuro no está predeterminado por nadie, nadie tiene ese poder. Aunque esa inteligencia artificial, esa matriz, no haya convencido de que sí, de que ya, de que sí, que puede decir, tal fecha va a ocurrir el fin del mundo, en tal otra ocurrirá tal cosa, las profecías, los profetas, que hablan de la voluntad divina, de ese Dios divinizado, de esa potencia, superpotencia divinizada, etérea, ahí, que no, ¿verdad? Que no tiene nombre ni apellido, de la que no se puede decir su nombre, no se puede pronunciar. Este 2024, y no es una profecía, es un pronóstico, es muy fácil que ocurra esa gran revelación, de que de repente regresen, que los veamos físicamente otra vez. La propaganda del bando colectivista que controla la Tierra no va a querer que suceda, va a querer que no se vea, porque lo que vamos a ver es que en realidad todo eso era mentira, todo lo que se inventó desde el siglo VI para acá, todo era una niebla, una neblina, un sistema de estupidización colectivo para la humanidad colectivizada. Y entonces van a decir que bueno, que eso forma parte del engaño. Tener cuidado, vamos a ser todos conspiranoicos, porque eso en realidad, y aquí sí tenéis que ser conspiranoicos todos, eso en realidad es mentira. Eso de que los ovnis que estéis viendo, todo un montaje para dominaros, no os dejéis dominar. En todo lo demás sí, pero en esto no, porque no nos interesa. Entonces nos interesa que veáis que están llegando fuerzas de verdad del otro bando, aquellas que fueron derrotadas hace mucho tiempo. Y que vienen aquí, pues, ¿para qué? Pues para quedarse con la Tierra. ¿Para hacer con la Tierra lo qué? ¿Para salvar a toda la humanidad? Yo creo que no, que vienen para defender también sus intereses. Que sus intereses nos pueden gustar más a unos que a otros porque son intereses liberacistas. Obviamente a mí me gustan más, claro. Me gusta la libertad individual, y estos pues están en mi bando, los que vienen ahora. Esto va a ocurrir en 2024. Puede que no ocurra. Bueno,
Tantas veces se hacen planes militares y luego no se llevan a cabo porque cambia el tiempo, el clima, las circunstancias, se posponen las fechas previstas para tal cosa, para tal otra. 2024 va a ser el año probablemente de la gran revelación de la existencia de los ovnis, que no es ni más ni menos que acabar con ese velo establecido en el siglo VI. Esa desaparición se va a revelar que esos arcontes, esos seres de carne y hueso, como nosotros, con los mismos defectos y virtudes, nada de ángeles de luz y seres de luz y de hermanos mayores de la humanidad. No. O sea, gente de carne y hueso, nosotros, con su propia agenda, sus propios intereses, sus propios partidarios, sus propios no partidarios. Pues eso se va a saber que estaban ahí, que están aquí. Y vamos a ver que estaban aquí, que estuvieron aquí todo el tiempo. Oculto o no oculto. El velo del siglo VI desaparece. Ese nuevo orden mundial de ocultación, de manipulación de la humanidad a distancia a través de ideologías, creencias, religiones, lavado de cerebro, propaganda, todo eso desaparece en este 2024. Quizá como mucho en el 2025, pero en el 2025 lo que es más probable es que ya se inicien con mucha probabilidad los enfrentamientos físicos. Esas guerras que ocurrían entonces, cuando Ramsés II tenía a su lado a su Dios protector, a ese ser de carne y hueso que estaba con él y que era su aliado y que luchaba ahí físicamente con él, pues bueno, como los americanos iban con su helicóptero y físicamente en el suelo luchando junto a sus aliados afganos en contra de los otros. Exactamente igual. Y esto es probable que ocurra en el 2025. Las profecías son obra de la propaganda. Se las cree quien quiera creérselas. Cada bando, cada sector, cada nación, cada bloque político hegemónico tiene sus propias fechas, hace sus propios planes, dice para tal fecha desembarcaremos en Normandía, luego se embarca, no se desembarca. Para tal fecha iniciaremos la conquista de Francia, luego se inicia, no se inicia, se pospuso varias veces. 2024 va a ser un año extraordinario para todos aquellos que consigan quitarse ese velo de encima, que regresen a ese realismo no simplista en el que vivían aquellas gentes que convivían con lo que luego entendimos como dioses. 2024 va a ser un año fascinante, para lo bueno y para lo malo. Y va a ser un año en el que vamos a recuperar nosotros nuestra dignidad como humanos. Nativos colonizados, sí, pero como ellos, de carne y hueso, con la misma posibilidad de matar y de morir. Con la misma posibilidad, con la misma capacidad para ser libres o para aceptar ser siervos o esclavos. Todo eso lo vamos a ver en el 2024. Lo va a ver quien pueda escapar a esa Matrix, a esa inteligencia artificial. Quien pueda ver a los arcontes, a los gobernantes, y quien pueda ver a sus intermediarios, y quien pueda verse a sí mismo como un arconte, el arconte de tu propia vida, con tu propia agenda, con tu propia capacidad para morir y para matar. Todo lo tenían claro. Esos antepasados que vemos ahora como gente estúpida, supersticiosa, fantasiosa. 2024 y 2025 sobre todo son años clave para la humanidad de la Tierra, para los arcontes, esos gobernantes, y para cada uno de nosotros. De hecho, cada día es un día clave en nuestra vida, que podemos vivir o dejar de vivir. Vivir para nosotros o vivir para otros, para los arcontes. Cada día de nuestra vida
es una ocasión para resetearnos, para ser más libres. Cada día en nuestra vida nos ofrecen convertirnos en nuestros propios gobernantes.